Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a su canal favorito. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un episodio cargado de noticias exclusivas y momentos que los van a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, secretos revelados, sorpresas inesperadas y todo esto envuelto en el glamour y el romance. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo para desentrañar lo que ha estado sucediendo con dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y prepárense porque parece que un importante personaje del medio ha decidido abrir la caja de Pandora. ¿Listos para descubrirlo? Si aún no son parte de esta gran familia, no pierdan tiempo y hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Esto se pone bueno. Hemos sido testigos a través de las redes sociales y los medios, de la trayectoria de muchos artistas y a veces entre cámaras y flashes, se esconden historias que nadie imagina. Hoy, la figura clave que nos trae esta información de primera mano es ni más ni menos que Faruk Turgut. Para quienes no lo ubiquen de inmediato, Turgut es una figura sumamente influyente en la producción y la industria del entretenimiento, alguien que ha estado en el ojo del huracán y conoce los entresijos de muchas de las producciones más exitosas. Y recientemente ha decidido hablar. Ha decidido revelar secretos que, según sus propias palabras, podrían cambiar la percepción que tenemos de algunas de las parejas más comentadas del momento. Ahora, cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la verdad es que su nombre juntos siempre genera un revuelo impresionante. Recordemos que su química en la serie Erkenci fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Esa conexión que veíamos en la ficción, muchos apostaron a que existía también en la vida real, y aunque su relación, si es que existió formalmente, fue un tema de constante especulación, la verdad es que su nombre sigue ligado a este dúo de forma inseparable para muchos. Y Turgut parece tener información fresca sobre esa época y quizás, sobre lo que sucedió después o lo que se mantuvo oculto. Lo que Faruk Turgut ha estado insinuando, y ahora confirmando con declaraciones que están dando la vuelta al mundo, es que la relación entre Demet y Can fue mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Se habla de presiones, de decisiones difíciles, y de cómo las dinámicas de la fama y la industria pueden afectar incluso los vínculos más íntimos. Turgut ha mencionado que hubo momentos clave, puntos de inflexión, donde las cosas podrían haber tomado un rumbo diferente, pero que ciertas circunstancias o intereses jugaron un papel determinante. Y lo más intrigante es que no solo se trata de su pasado, sino de cómo estas revelaciones podrían arrojar luz sobre su presente o sobre la forma en que se manejaron ciertas situaciones públicas. Uno de los puntos que Turgut parece querer recalcar es la presión mediática. En Turquía, como en muchos otros lugares, las celebridades viven bajo un escrutinio constante. Cada paso, cada mirada, cada comentario es analizado y magnificado. Y si a eso le sumamos el éxito arrollador de una serie como Erkenci, la atención sobre sus protagonistas se vuelve exponencial. Turgut estaría sugiriendo que esta presión jugó un papel crucial en la relación entre Demet y Can, y que quizás, para proteger sus carreras o para evitar más especulaciones, se tomaron decisiones que no siempre reflejaban sus verdaderos sentimientos o deseos. Imaginemos el torbellino que debió ser para dos jóvenes actores, en el auge de su fama, lidiar con la adoración masiva de sus seguidores, los constantes rumores de romance y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. Turgut sugiere que detrás de esa química en pantalla y la aparente complicidad, existía una red de influencias y expectativas que iban más allá de su voluntad individual. ¿Fueron obligados a mantener las apariencias? ¿Se vieron forzados a tomar decisiones que los distanciaron? Estas son las preguntas que Turgut, con su autoridad en la materia, nos invita a plantearnos. Además, Turgut ha tocado un tema delicado, los contratos y los intereses de producción. No es un secreto que la industria del entretenimiento funciona con estrategias y acuerdos que a veces van más allá del ámbito artístico. Las parejas de moda, especialmente aquellas que generan tanto interés, pueden ser vistas como activos valiosos para mantener la atención del público y asegurar el éxito de proyectos futuros. Turgut, desde su posición privilegiada, parece estar diciendo que estos factores externos pudieron haber influido en cómo se desarrolló la historia de Demet y Can, y tal vez en la forma en que su relación se presentó o se mantuvo en segundo plano. Es decir, la posibilidad de que Demet y Can como dúo, más allá de su individualidad como actores, se convirtiera en un producto en sí mismo,
una estrategia para seguir capitalizando la fama generada por Erkencikus. Turgut insinúa que quizás se les animó, o incluso se les presionó, a mantener una cierta conexión pública, independientemente de su estado real, para mantener la magia viva para los fans y los inversores. Esto añade una capa de cinismo a la industria, pero también una explicación plausible a las inconsistencias que muchos fans percibieron en su relación. Pero la cosa no se queda ahí. Turgut no solo se limita a hablar del pasado. Las declaraciones recientes sugieren que también hay sorpresas relacionadas con el presente, y aquí es donde entra en juego el elemento Italia. Sí, han escuchado bien. Según las pistas que Turgut ha dejado caer, parece que Demet y Can han protagonizado recientemente encuentros o momentos que han tomado a muchos por sorpresa, y que estos eventos ocurrieron nada menos que en Italia. Imaginen el escenario. Las ciudades románticas, la moda, el arte. Italia siempre ha sido un escenario de ensueño para muchas historias de amor. Y ahora parece que Demet y Can podrían estar escribiendo un nuevo capítulo, o al menos, generando una oleada de especulaciones con su presencia conjunta en tierras italianas. ¿Qué tipo de secretos podrían haber sido revelados en Italia? ¿Se trata de un reencuentro, de una colaboración profesional, o simplemente de una coincidencia que ha sido magnificada por la prensa y los fans? Turgut no ha dado todos los detalles explícitos, y ese es precisamente su juego. Juega con la curiosidad, con las pistas, invitando a la audiencia a conectar los puntos. Pero lo que sí parece claro es que la conexión entre Demet y Can sigue siendo un tema de gran interés, y que los eventos recientes en Italia han reavivado la llama de las especulaciones. Imaginen la escena, quizás en una ciudad icónica como Roma, Venecia o Florencia, Demet y Can coinciden. ¿Estaban trabajando en proyectos separados? ¿O hubo un motivo común que los llevó allí? Las teorías ya están volando. Algunos sugieren que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, quizás una película o una serie internacional que los uniría nuevamente en la pantalla, pero esta vez con un aire más maduro y quizás con un enfoque diferente. Otros, más románticos, sueñan con un posible reencuentro sentimental, aprovechando la belleza y el encanto de Italia para reconectar. La idea de Demet y Can trabajando juntos nuevamente es un sueño para muchos. Su química era innegable, y una nueva producción, quizás con un guión más maduro y personajes más complejos, podría ser un éxito rotundo. La industria cinematográfica italiana, con su prestigio y su alcance internacional, sería el escenario perfecto para tal colaboración. ¿Podrían estar planeando una película que los posicione en el mercado internacional? La posibilidad es emocionante. Pero, ¿qué pasa con el ángulo más romántico? Italia, la tierra del amor, podría ser el lugar ideal para que dos almas que alguna vez compartieron una conexión especial, se reencontraran. Tal vez, después de años de especulaciones y de seguir caminos separados, han decidido darle una nueva oportunidad a lo que alguna vez pudo ser. Turgut, al mencionar Italia, está abriendo la puerta a esta posibilidad, y los fans, ávidos de una resolución romántica, no tardarán en imaginar escenarios idílicos. Faruk Turgut, con sus declaraciones, está avivando este fuego. Al insinuar que hay sorpresas y secretos relacionados con su presencia en Italia, está invitando a todos a observar de cerca, a buscar esas señales, a especular. Y es precisamente esta incertidumbre la que mantiene viva la magia del espectáculo. Porque al final, ¿no es lo que nos fascina de las celebridades? La posibilidad de que detrás de las cámaras, detrás de las fachadas perfectas, existan historias humanas, con sus altibajos, sus misterios y sus momentos inesperados. El hecho de que Turgut juegue con la información, ofreciendo pistas en lugar de revelaciones completas, es una estrategia magistral para mantener a la audiencia enganchada. Él sabe que la curiosidad es un motor poderoso, y al alimentar esa curiosidad con la promesa de revelaciones sobre dos de las figuras más populares del momento, está asegurando un gran interés en sus palabras. Además, el hecho de que Turgut sea quien revela esto añade un peso considerable. No es un rumor cualquiera de la prensa rosa. Es una figura con credibilidad dentro de la industria, alguien que tiene acceso a información privilegiada. Por lo tanto, sus palabras resuenan y nos hacen pensar que quizás, lo que hemos creído o imaginado sobre Demet y Can solo ha sido la punta del iceberg. Turgut está invitando a una reflexión más profunda sobre las realidades del mundo del espectáculo y cómo las relaciones personales se ven moldeadas por las exigencias de una carrera pública. Sus declaraciones nos obligan a mirar más allá de las imágenes.
Nes perfectas que vemos en las redes sociales y en las alfombras rojas. Nos invitan a considerar la complejidad de las vidas de los artistas, las presiones a las que están sometidos y las decisiones difíciles que deben tomar. Turgut, al ser un conocedor de la industria, nos ofrece una perspectiva única, una ventana a los entresijos que a menudo quedan ocultos para el público general. Y pensando en la audiencia, lo que más nos atrae de estos temas es precisamente esa dualidad entre la vida pública y la privada. Nos gusta sentir que conocemos a nuestros artistas, que entendemos sus luchas y sus alegrías. Y cuando figuras como Faruk Turgut nos dan atisbos de esos secretos, de esas complejidades, es como si nos invitaran a formar parte de un club exclusivo de información. En resumen, Turgut está desmantelando la narrativa simplista de pareja de ensueño, para ofrecer una visión más matizada y, quizás, más realista de la relación entre Demet y Can. Nos está diciendo que hubo fuerzas externas, presiones de la industria, y decisiones difíciles que moldearon su historia. Y ahora, con el misterio de Italia, nos está diciendo que esa historia podría no haber terminado, o al menos, que sigue generando capítulos sorprendentes. Para resumir un poco, hemos escuchado a Faruk Turgut, una figura clave en la industria, abrir la puerta a secretos sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Nos ha sugerido que su relación fue más compleja de lo que pensábamos, marcada por presiones y quizás intereses de producción. Y lo más jugoso, Turgut ha dejado caer pistas sobre sorpresas y encuentros recientes de Demet y Can en Italia, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible reencuentro o un nuevo proyecto conjunto. La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles, la intriga está servida, y el misterio de lo que ocurrió en Italia con estos dos íconos del entretenimiento turco está abierto. La verdad es que el mundo del espectáculo es fascinante precisamente por esos giros inesperados, por esas historias que parecen sacadas de una novela. Y la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, que nació bajo los focos y cautivó a tantos, sigue dando de qué hablar, ahora con la revelación de Faruk Turgut y el misterio de Italia de por medio. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? ¿Hay un nuevo proyecto en camino o podría ser algo más personal? Nos encantaría saber sus teorías y opiniones. Déjenlo todo en la caja de comentarios, porque este es un tema que da para mucho debate. La especulación es parte del juego, y Turgut lo sabe bien. Al dejar la puerta abierta a múltiples interpretaciones, no solo mantiene a su audiencia interesada, sino que también permite que la narrativa siga evolucionando. ¿Será un reencuentro profesional que reviva la magia de Erkencikus en un nuevo formato? ¿O será un giro inesperado hacia una reconciliación personal que haga suspirar a los fans románticos? Ambas posibilidades son fascinantes, y la falta de detalles concretos solo aumenta la expectación. La figura de Faruk Turgut, como productor y conocedor de la industria, añade una capa de credibilidad que eleva estas especulaciones por encima de simples rumores. Sus palabras tienen peso, y su decisión de compartir esta información sugiere que hay algo significativo sucediendo. Nos hace cuestionar la línea entre la realidad y la ficción, y cómo las vidas de los artistas a menudo se entrelazan de maneras inesperadas con sus carreras. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, no duden ni un segundo en dejar ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que la diversión y la información nunca pare. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de secretos y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.